entendemos que esa política que ha entendido más el tema de la vivienda como un elemento de especulación y que ha beneficiado más a unos pocos y a los beneficios de unos pocos en perjuicio de la mayoría de la población, tiene que tener un giro de 180 grados, y esta ley no es lo único, pero sí tiene que ser de alguna forma un instrumento importante que contribuya a encauzarlo, ¿no? Lo que luego tendrá un desarrollo reglamentario que también será importante, que podrá venir acompañada de otra serie de medidas y de políticas, no solo del gobierno vasco, principalmente sí, pero no solo de esta institución, sino de otras administraciones también, que encauce ese giro de la política de vivienda global, pero que entendemos que una ley sí es un instrumento que era necesario y que faltaba. Cuando yo hablo de que la vivienda tiene que cumplir su función social y de que no tiene que impedir que podamos tener unas condiciones de vida dignas, estamos hablando de que nosotros entendemos que, me centro en el alquiler, insisto, aunque podría ser en los parámetros más globales, entendemos que no deberíamos de tener que destinar más del 30% de nuestros ingresos al acceso a la vivienda, más del 15% en el caso de las viviendas sociales, y por tanto entendemos que hay que hacer una apuesta real, decidida por el alquiler.